Bien, buenas noches. Dios les bendiga, estimados participantes del curso o de la clase de introducción a la exégesis del Nuevo Testamento. En esta hora vamos a continuar nuestro proceso de aprendizaje con esta videoclase demostrativa que concierne en esta noche para hacer una demostración de cómo realizar un ensayo exegético tipo epístolas. Ya vimos un ensayo exegético que tiene que ver con un trabajo en los evangelios. Ahora veremos uno que tiene que ver con las epístolas. Por supuesto, los procesos son diferentes de acuerdo a los terrenos en que nos vayamos introduciendo en la palabra. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una oración. Amante y buen Dios, en esta hora te damos las gracias por este privilegio y esta oportunidad. Ponemos en tus manos esta videoclase demostrativa, ponemos en tus manos todo el proceso a realizar y la vida de los estudiantes. Señor, también está en tus manos, Padre, para que puedan comprender y asimilar cómo es el proceso interpretativo en cuanto a exégesis. Padre, gracias por todo. Amén. Bueno, entonces, mis amados, pasos para un ensayo exegético de epístola. Recuerde imprimir su manual en PDF que está disponible, obviamente, en la plataforma. Entonces, vamos avanzando. Ensayo exegético del libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 2. Vamos avanzando. Dice el texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esos son nuestros dos versículos que hemos escogido. Antes de entrar al desarrollo de cada uno de los pasos, recomiendo que cuando haga usted una exégesis, sea en los evangelios o en las epístolas, debe leer todo el texto sagrado. O sea, todo el libro lo debe leer por lo menos 2 veces. 2 veces para que usted pueda tener un panorama amplio del contenido del texto sagrado. Avanzamos entonces, vamos a ver conforme a nuestro manual en PDF, iremos desarrollando cada uno de los pasos, incluyendo sus contenidos. Amén, incluyendo sus contenidos. Quiero aprovechar este minutito para motivarle a que, por favor, amados estudiantes, esfuércese. Ya queda poco para cerrar el bimestre de nuestra universidad. Esfuércese, amén, enfóquese, determínese a llegar a la meta. Uno de los escalones es exégesis del Nuevo Testamento. Entonces, échele ganas, póngale todo lo que tenga, invierta tiempo y verá que podrá realizar cada una de las asignaciones que le estamos dejando todos los profesores. Y cuando haga el video explicativo tanto de su ensayo exegético de evangelios y de epístolas respectivamente, por favor vestir de acuerdo a lo que está haciendo. Amén. Así es que, por favor, usted me entiende. Vamos al paso número 1 de nuestro manual. Dice: examine el contexto histórico en general.
examine el contexto histórico en general. Dice, es necesario leer todo el documento de una vez. Luego lo lee por segunda vez, más superficial, tomando notas de lo siguiente. Entonces, para poder realizar nuestro ensayo exegético, nuestro paso número 1, examinar el contexto histórico general, iremos desarrollando algunos pasos que están contenidos dentro de nuestro manual. Pero para ir ampliando información, tenemos lo siguiente. Roma era la capital y la ciudad más importante del Imperio Romano. Fue fundada en el 753 a.C., pero no es mencionada en las Escrituras sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Roma está localizada a lo largo de las cuencas del río Tíber, alrededor de 24 kilómetros del mar Mediterráneo. Hasta que un puerto artificial fue construido cerca de Ostia, el principal puerto de Roma era Puteoli, a unos 240 kilómetros de distancia, según Hechos 28:13. En el día de Pablo, la ciudad tenía una población de más de 1 millón de personas, muchos de ellos eran esclavos, o sea, el mayor porcentaje de los habitantes en Roma eran esclavos. Roma se jactaba de tener edificios colosales, tales como el Palacio del Emperador, el Circo Máximo y el Foro, pero su belleza era manchada por los barrios en los que tantos vivían. De acuerdo con la tradición, Pablo fue martirizado afuera de Roma en la Vía Ostiana durante el reinado de Nerón entre los años 54 al 68 después de Cristo. Entonces, con esta información generalizada, vamos internándonos, ¿verdad?, dentro del ambiente del escritor y de los destinatarios. Nos vamos internando y veremos toda esta composición de qué se trataba la carta a los romanos. Vamos avanzando. Según nuestro manual, inciso A, ¿quién es el autor? ¿Verdad? ¿Quién es el autor? Vamos a cambiar el modalismo aquí, ¿verdad? La palabra sería ¿quién es el escritor del libro? Porque el autor es el Espíritu Santo. ¿Quién es el escritor? Bueno, el apóstol Pablo, quien compartió acerca de la gracia de Dios por experiencia según Hechos 9:1 al 19 y por la educación que recibió según Hechos 22:3, escribió estas palabras, alrededor del año 57 después de Cristo. Entonces, no tenemos ninguna objeción, ni tenemos nada que alegar ni discutir, ni mucho menos investigar. Pablo es el escritor de la carta a los romanos. Ahora entramos a ver quiénes son los destinatarios, ¿verdad? Según nuestro manual, por favor, vaya apoyándose en su manual para que vaya entendiendo el desarrollo de cada uno de los pasos, porque así como se lo estoy presentando, así quiero su ensayo exegético posteado en la plataforma. Entonces, los destinatarios, Pablo no escribió a todos los romanos, sino a los miembros de la iglesia que estaban en Roma, que se habían bautizado, que habían recibido el don del Espíritu Santo y que tenían un entendimiento de los principios básicos del Evangelio. Estos son los destinatarios del escrito del apóstol Pablo. O sea, Pablo le está escribiendo a una comunidad cristiana. Amén, a una comunidad cristiana. Entonces vamos avanzando. Según nuestro manual, ¿cuál es la relación entre ellos? O sea, entre el escritor y los destinatarios. Como el apóstol de los gentiles, según Romanos 11:13, Pablo procuró integrar en la iglesia a los conversos gentiles,
Sin embargo, como judío, según Romanos 11:1, Pablo también sintió un gran deseo de que su propio pueblo aceptara el Evangelio. En otras palabras, la iglesia romana está compuesta por su mayoría de judíos y compatriotas de Pablo y también de gentiles. Bueno, aquí le voy a añadir un poquito. La iglesia primero estaba compuesta en su mayoría por gentiles, pero estos gentiles luego penetraron en el barrio judío ubicado en Roma y empezaron a evangelizar y a predicar y fueron ganando así a muchos judíos para Cristo. Entonces Pablo se ve motivado e impulsado a escribir la carta a los romanos sabiendo que sus compatriotas también estaban siendo ganados para el Señor. Entonces esa era una relación muy personal, de mucho afecto y también de sangre étnica por la iglesia en Roma. Vamos avanzando. Gloria a Dios. Según nuestro manual, donde viven los destinatarios, ¿verdad? Ahí me va a esperar un poquito, que a veces las ilustraciones caen un poquito tarde por la señal, pero ahí vamos. ¿Dónde viven los destinatarios? Según nuestro manual, inciso D, los destinatarios residen en la ciudad imperial de Roma. Allí estaba la iglesia en la urbe mundial, ¿verdad? Establecida en la urbe mundial que se llama o se llamaba Roma. Entonces allí estaban los destinatarios de la carta a los romanos. Vamos avanzando. Inciso E, ¿cuáles son sus presentes circunstancias? O sea, aquí estamos, hermanos, internándonos en el diario vivir de los hermanos receptores de la carta, ¿verdad? ¿Cuáles son sus presentes circunstancias? Bueno, los hermanos miembros de la iglesia en Roma estaban enfrentando mucha hostilidad por parte de los judíos que vivían en Roma. Estos exigían que los cristianos gentiles debían guardar la ley para completar la salvación, así como ellos lo habían hecho. Ellos exigían la circuncisión de los gentiles cristianos. Bueno, ahí estaba una circunstancia no menor dentro de lo que es la población de la iglesia, ¿verdad? El sector de los judíos aceptaban al Señor Jesús, pero pedían que los gentiles debían circuncidarse para completar el efecto de la salvación en Cristo. Casi el mismo dilema que estaban enfrentando los gálatas en aquel momento, que los judaizantes exigían que los gálatas guardaran la ley para complementar la salvación en Cristo Jesús. Obviamente el apóstol Pablo categóricamente dijo: esto no va a suceder así, por razón de que no hay dos salvadores y la gracia salvadora de Cristo ya no ocupa más complementos. Es suficiente la obra de Cristo en la cruz por los seres humanos para poderlos reconciliar con Dios y recibir el perdón y la vida eterna. Entonces, estas circunstancias se estaban dando y es menester que todo exégeta o todo practicante de exégesis se dé cuenta de los pormenores y de los por mayores que estaban ocurriendo en el momento del escrito sagrado. Vamos al inciso F de nuestro manual. ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? Por causa de los problemas de división que existían entre los judíos y los gentiles, Pablo explica la fe en Jesús es en esencia y que somos uno en Cristo. No hay ley y no hay gentilismo. Uno solo en Cristo Jesús. Un solo mediador, un solo Padre, un solo Espíritu, una sola fe y un solo bautismo. Ese es el argumento de Pablo dentro de la carta a los romanos. Así es que esa situación histórica
¿verdad?, que impulsó al escritor era explicar en esencia qué era el Evangelio, tanto para judíos como para gentiles. Avanzamos, vamos a ir avanzando. ¿Cuál es el propósito del autor según el inciso G de nuestro manual? El propósito del escritor, el propósito de Pablo en Romanos es enseñar sobre la justicia. Los versículos clave en este libro son Romanos 1, 16 al 17. Este versículo enfatiza que llegamos a ser justos por creer en las buenas nuevas de Cristo Jesús. Tome nota de lo que dice el versículo 17 sobre la fe. La fe es la clave de nuestra relación con Dios. El asunto de la justicia es utilizado por el apóstol Pablo por razón de que en la cultura romana la sociedad se estratificaba de acuerdo a méritos. Por lo tanto, un hombre que era senador romano tenía méritos para ser parte de una clase privilegiada en esa cultura o en esa sociedad. Un centurión romano, un general romano, un emperador, un gobernador, todo este tipo de personaje, su posición dentro de la sociedad se medía en base a méritos. Para ellos, los romanos, esa era la justicia que ellos practicaban. Entonces, por lo tanto, en un litigio, una persona común llevaba perdido el caso contra un senador romano. Entonces, Pablo dice que los cristianos poseen una mayor justicia, y esta es la justicia de Cristo. ¿Por qué razón? Por la razón de que los hombres morirán una vez y se presentarán ante el Creador para el juicio. Y los que hayan sido acobijados por la justicia de Cristo tendrían paz para con el Creador y por ende recibirían la salvación que es a través de la fe. Entonces ya los cristianos no necesitaban medirse por la justicia romana dentro de la iglesia, sino por la justicia de Cristo, que esa misma justicia, escuche bien, nos lleva al Salvador a través de la fe para podernos reconciliar con el Padre en el sacrificio de la cruz. Por eso en el Romanos 5.1 dice, texto que estamos practicando exégesis, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto impíos como cristianos morirían una vez, pero ¿qué sucede? La justicia de los romanos impíos llegaba hasta la muerte, mientras que la justicia de los cristianos pasaba más allá de la muerte, y esto era redundante en la salvación gratuita ejercida en la cruz por el Señor. Vamos entonces avanzando. Inciso H, ¿cuál es el tema principal del libro? El tema central de la epístola de los romanos es el evangelio de la salvación por parte de Dios. El evangelio de la salvación por parte de Dios. Para todo creyente, según el texto referencial Romanos 1.16, antes de desarrollar, sin embargo, esta temática desde su lado positivo, la justificación del hombre es por la fe, no por méritos. Delante de Dios solo existen los méritos de Cristo realizados en la cruz del Calvario. Ese es el tema principal del libro de Romanos. Exponer el evangelio de la salvación, ¿verdad? Exponer el evangelio de la salvación. Vamos al inciso I, elabore un bosquejo del libro. Bueno, ahí tenemos
Usted puede verlo detalladamente, con tranquilidad y con calma en su casita. Vamos a ir avanzando. Ahí están los otros componentes del bosquejo, ¿verdad? Conclusión y saludos. Usted lo puede meditar con calma. Ahora vamos al paso 2. Tome nota de lo que estamos realizando. Cuando entramos al paso 2, vamos al manual, porque en el manual hay una explicación adjuntada para desarrollar este paso. Dice, confirme los límites del pasaje. Esté seguro de que el pasaje escogido para la exégesis sea una unidad genuina y completa en sí misma. Haga un cuadro comparativo de al menos 3 versiones de la Biblia para constatar que exista unidad en el pasaje. Puede usar las versiones de Reina Valera 1960, la NBI o la BLA, Biblia de las Américas. Las que usted, esa es una sugerencia, ¿no? Las que usted prefiera. Entonces, vemos el paso número 2 y aquí le presento las 3 versiones mencionadas. El mismo párrafo, Romanos 5.1 en la Reina Valera 1960, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Veamos qué dice la Nueva Versión Internacional, siempre el mismo párrafo, Romanos 5.1 al 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados, mire, mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 1 en la Reina Valera 60 y el versículo 1 en la Nueva Versión Internacional de Romanos 5.1 no pierden su secuencia, mantienen la unidad de contenido, ¿verdad? No lo pierden. El verso 2 dice también por medio de él. El verso 2 en la RB 60 dice por quien también. Entonces en la NBI dice también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? El mismo párrafo, Romanos 5.1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, entonces los 3 versículos en las 3 versiones distintas mantienen la misma unidad de contenido. No hay ninguna variación, no hay ninguna distorsión, encierran que hemos sido justificados por la fe. Y también añade y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También lo sostienen las otras 2 versiones anteriores. Número 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, las 3 versiones mantienen la misma unidad de pensamiento, el mismo núcleo, la misma esencia. Por lo tanto, confirmamos los límites de nuestro pasaje. Entonces vamos al siguiente. Añadimos esto, ¿ok? Fíjese bien cómo lo presento yo. Es como una conclusión del paso 2. Observe. Después de haber efectuado una comparación con las distintas versiones de la traducción de la Biblia, podemos establecer los límites de nuestro pasaje, registrado en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 2. Vemos que el pasaje en las 3 versiones de la Biblia posee una unidad completa y genuina en sí misma. No encontramos ninguna variación que altere la unidad esencial del texto. O sea, no se corta el contenido, no salta a otro versículo, no queda en suspenso, no queda en continuación,
como para seguir buscando más versículos y añadirlos al párrafo. No, encontramos en las tres versiones citadas que mantienen la misma esencia, el mismo contenido, la misma verdad o las mismas verdades que encierra. Por lo tanto, no encontramos ninguna variación que altere la unidad esencial del texto. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Hacer un ensayo exegético, escoger un párrafo textual que nos ayude a comprender las palabras del escritor en el momento de escribir el registro. Avanzamos al paso 3 de nuestro manual. Establezca el texto. Vamos al manual. El principal interés del intérprete de cualquier texto antiguo es el textual. Es el textual. Considere lo siguiente. Entonces, para establecer el texto, vamos al inciso A. ¿Qué palabras usó el autor y en qué orden? Bueno, tenemos acá las palabras que usó el autor o el escritor en el párrafo. En el párrafo, no en el libro. En el párrafo. La número 1, justificados. La siguiente usó la palabra fe. La siguiente usó la palabra paz. La siguiente usó la palabra Señor. La siguiente usó la palabra entrada, gracia, fe, firmes, gloriarnos, esperanza, gloria a Dios, justificados, Dios, Jesucristo, gracias. Bueno, esas son las palabras que usa el autor o el escritor en el texto. En el texto, ¿verdad? Entonces ahí estamos estableciendo el texto. Entonces vamos avanzando. Vamos al paso número 4. Paso número 4. En el libro que hemos escogido, que es el libro de Gordon Fee, es un teólogo prominente, muy respetado, nos pide una traducción provisional. Dice el paso 4, haga una traducción provisional. Lo ideal sería leer el original en griego. Como no podemos, se recomienda leer la versión más recomendada, que es la RB 1960. El propósito de este paso es familiarizarse con el contenido. Busque si hay palabras que se repiten en el pasaje. Para eso, haremos un cuadro comparativo de diferentes traducciones de la Biblia en donde encontraremos las palabras claves o importantes. Bueno, aquí les muestro yo una ilustración. Y yo quiero, hermanos, que usted se pula en este trabajo exegético. Yo quiero que usted ponga el máximo de usted. Quiero que ponga el máximo, su máxima capacidad. Concéntrese como que si el mismo Señor está a su lado pidiéndole este trabajo. Observe, el que tenga la capacidad de hacerlo en PowerPoint o en PDF, pero quiero los cuadros comparativos en PDF. Ustedes son licenciados en teología. Ustedes tienen que dar lo máximo. Son educadores de teología, de Biblia. Entonces tienen que dar el máximo de ustedes. A Dios se le da el máximo. Usted ve versión Reina Valera 1960, versión internacional, versión Biblia de las Américas. Tenemos el cuadro comparativo donde las palabras clave, pues ahí hay más palabras clave, yo solo le puse esa, ¿verdad? Entonces, ahí las encontramos: justificados, paz, Dios, Señor, Jesucristo, fe, gracia, firmes,
gloriarnos, esperanza de la gloria de Dios. En la otra versión NBI, justificados, fe, paz, Dios, Señor Jesucristo, fe, ¿verdad? Aquí hay otra palabra que se me escapó, sería acceso, gracia, mantenernos firmes, regocijamos, esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En la Biblia de las Américas, justificados, mire, encontramos la palabra justificados en las 3 versiones, fe, paz, Dios, Señor Jesucristo, entrada sería la otra palabra, fe, gracia, firme, gloriamos, esperanza de la gloria de Dios. Entonces, con este cuadro comparativo, nosotros nos internamos en el corazón del texto y empezamos a sacar todas las palabras clave. Ahora vamos al paso número 5. Gloria al Señor. Vamos al paso número 5. Bueno, aquí están las palabras ya escritas, ¿verdad? Son las palabras que mencioné. Pero en el paso número 5 nos pide, dice, analice las palabras importantes. Haga un comentario acerca de las palabras que haya encontrado, verificando cómo se comporta la traducción de estas y cuál es su significado. O sea, usted no solamente me va a decir qué significa la palabra justificado. No, usted me va a decir qué significa y cuál es el comportamiento de esta palabra. Mire bien, de esta palabra dentro de la traducción. Dentro de la traducción. La primera, encontramos justificado. Usted puede hacer un cuadro demostrativo en una columna, pone las palabras encontradas y en otra columna pone el significado como dice el manual. Por favor, hermano, por favor, nosotros no estamos en una escuelita, perdónenme, no estamos en un seminario, estamos en una universidad. Haga el trabajo como se le pide. Apóyese en la videoclase, mire cómo está todo ahí para que usted tenga un modelo a seguir. La palabra justificado, dice acá, vemos que esta palabra es interpretada de la misma forma en su versículo 1 por las 3 versiones de la Biblia que hemos citado, lo cual esta palabra significa quedar perdonado sin culpa. Las 3 versiones manifiestan en tiempo presente que el creyente alcanzó el perdón. Quiero decirle que esa conclusión la saqué yo de todo lo que investigué. Esto no lo va a encontrar en una Biblia de estudio. Usted lo que va a encontrar en una Biblia de estudio, en un diccionario o fuentes que ya hemos mencionado en la clase anterior, fuentes fidedignas por supuesto, usted va a encontrar los contenidos, pero, hermanos licenciados, usted debe sacar la conclusión teológica. Usted debe sacar el argumento teológico. Usted debe construir su argumento teológico con contundencia, ¿verdad? Número 2, fe, que está en el verso 1. Vemos que el comportamiento de la palabra fe en las 3 versiones que citamos tiene el mismo significado, que esta fe es el acceso al perdón de Dios en Cristo. La fe es el acceso al perdón de Dios en Cristo. Y aquí justificados es quedar sin culpa, o sea, sin delito, sin que nada lo acuse. Eso lo encontramos en las 3 versiones que hemos citado. Vamos avanzando. La palabra paz. Aquí la palabra paz tiene el mismo significado en las 3 versiones que hemos utilizado, el cual es estar reconciliados con Dios. En las 3 versiones la palabra paz
de acuerdo a su comportamiento dentro de la traducción, nos dice que es estar reconciliado con Dios. No hay enemistad, sino que hay paz. Inciso D, o la palabra Dios. Aquí el nombre de Dios es interpretado por las tres versiones que estamos utilizando como el ofendido por nuestros pecados y que no reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Bendito sea el Padre. Por Jesucristo. O sea, todos sabemos que Dios es el Padre, el Creador, pero en el texto y en su contexto, aquí Dios es el ofendido por nuestros pecados, pero que en su justicia, antes de juzgarnos, nos proveyó el medio de reconcilio con Él y es Jesucristo. Vamos al inciso E, la palabra Jesucristo o el nombre de nuestro Señor Jesucristo es interpretado por las tres versiones citadas como el único medio por el cual el hombre se puede reconciliar con Dios, el juez del universo. Entonces aquí Jesucristo es el mediador, es el que es propicio para nuestro reconcilio, para alcanzar la paz con Dios, el único que suple y provee los medios que satisfacen la voluntad de Dios, se llama Jesucristo. Mire, por eso es que la carta a los romanos es la carta más teológica de todo el Nuevo Testamento. Y aquí lo estamos viendo. Vamos a la palabra fe que está ubicada en el verso 2. Aquí se repite la palabra fe que en ambos versículos 1 y 2 Pablo la presenta como el medio para alcanzar el perdón y el acceso a la salvación. Usted puede notar que la palabra fe en otros escritos está refiriéndose a otra cosa. Siempre fe, pero va añadida a otra cosa. Y aquí fe es el acceso a la salvación. Vemos la palabra gracia. Aquí esta palabra podemos ver que en las tres traducciones que hemos citado posee el mismo significado. Gracia significa la salvación como un regalo inmerecido de Dios al hombre. Eso es gracia. El regalo inmerecido de Dios al hombre. No lo merecíamos. Por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Vamos a ver la siguiente palabra, firmes. En la versión NBI encontramos que se traduce como nos mantenemos firmes, siendo más contundente que las otras dos versiones. O sea, en las otras dos versiones habla de estar firme, pero NBI le dice nos mantenemos firmes. O sea, recuerde que este escrito va a unos hermanos que viven en la urbe militar, primera potencia del mundo. Entonces, para ellos las disciplinas militares eran muy comunes. Entonces, eso de mantenerse firme era cual la posición de un soldado asignado a una misión que no debía de moverse. Por ejemplo, los soldados que custodiaban presos, que custodiaban cárceles, que custodiaban tumbas prominentes, no debían moverse. Entonces, para Pablo decir, estamos firmes, indicaba que había contundencia interna por parte de los cristianos en cuanto a la fe y la salvación en Cristo. Bueno, las versiones RB60 y la BLA traducen estamos firmes, siendo menos contundentes en su expresión. Aunque las tres traducciones tienen el mismo significado, indica no moverse de la gracia salvadora de Dios por nada. Usted puede ver, mire qué interesante esto de internarse en las palabras clave. La NBI dice mantenernos firmes y las dos versiones citadas dicen estamos firmes, ¿verdad? Entonces ahí nos estamos internando en los profundos significados de estas palabras clave. Vamos a la palabra gloriamos. Veamos lo siguiente, las versiones RB60 y la BLA traducen esta palabra como gloriamos
mostrándonos según el contexto como complacencia y alegría. Ahora bien, la versión NBI traduce esta palabra como regocijamos, mostrándonos una traducción más específica de lo que la Biblia le llama gloriarse. Entonces, las tres traducciones nos muestran una palabra que tiene el mismo significado de acuerdo a su contexto, solo que la NBI va más, se exalta más la palabra, nos amplía más, nos esclarece más que simplemente la palabra gloriarnos. Es muy común en la Biblia, pero la NBI dice regocijamos, ¿verdad? Nos regocijamos en la esperanza. Vamos avanzando entonces. Esperanza de la gloria de Dios. Esta expresión, la versión NBI nos la traduce como esperanza de alcanzar la gloria de Dios, mostrándonos un significado de que nuestra esperanza de alcanzar la gloria de Dios debe ser el top de nuestra vida cristiana. O sea, ese es el tope. Esa es nuestra meta final. Mientras que las otras dos versiones, RB60 y la BLA, nos traducen esperanza de la gloria de Dios, dándonos un significado como algo que está a la mano, que podemos contar con ello y que por eso nos demos gloriar o regocijarnos. En síntesis, estas tres traducciones nos dicen que la gloria de Dios hace la diferencia en la vida de los salvados y por eso nos debemos de regocijar. Nos debemos de regocijar. Me quedo con la traducción NBI. Esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Todos sufrimos, pagamos un precio, luchamos contra viento y marea, contra todo, para llegar a la meta final. Y es contemplar la gloria y la magnificencia de Dios. Como un derecho ganado por Cristo en la cruz, que nos hereda a nosotros a través de la fe, pero que la otra parte la ponemos nosotros, pagando el precio, llevando el yugo, cargando la cruz hasta el día final. Vamos entonces, hermanos, al paso número 6. Ya hemos analizado las palabras importantes. Si en su párrafo que usted escoja solo encuentra 4 o 5, bueno, yo le recomiendo que saque todas las palabras importantes, las palabras claves del texto, del párrafo, para que usted pueda introducirse y escudriñar a profundidad todo su texto. Investigue el trasfondo histórico cultural, ¿verdad? Investigue todo el trasfondo histórico cultural. Según nuestro manual, dice, incluida en este paso está una variedad de asuntos que incluyen, inciso A, toda la información generalizada acerca de la cultura que rodea al libro. Cultura, no historia, cultura. Veamos aquí, los romanos tenían su imperio en el territorio de la actual Italia y su manera de gobernar era bajo la constitución de república. La cultura romana fue la primera en establecer sus leyes por escrito. Utilizaban tablillas de cera, papiros y pergaminos para documentarla. Los romanos desarrollaron la construcción de carreteras para facilitar la comunicación y para transportar las mercancías. Bueno, toda esta cultura amplia, bien consolidada, bien evidente y bien desarrollada, fue utilizada también para la propagación del Evangelio. Las carreteras, las conexiones comerciales que establecieron los romanos en su mundo romano, ¿verdad? En su tierra, y todo lo que conectaba y donde estaban las colonias romanas conquistadas, lo aprovecharon los apóstoles y los predicadores itinerantes para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, mis amados, ahí estamos viendo unos tópicos importantes acerca de lo que es el aspecto cultural
del libro. Seguimos avanzando. Organización social. Organización social y política. Bueno, esto es también parte de lo que es el aspecto cultural, ¿verdad? Esto es parte del aspecto cultural. La sociedad romana se dividía en varios grupos clasificados por la riqueza, los derechos y el prestigio. Esta sociedad, al igual que otras de las antiguas, se caracterizaron por ser de tipo esclavista. Como decíamos en el principio, había mucho esclavo en Roma. Había mucho esclavo, había más esclavos que libres. En cuanto a su política, las instituciones experimentaron cambios a lo largo de los tres principales periodos que se dividen su historia: la monarquía, la república y el imperio. ¿Verdad? Así estaba compuesta la organización social y política de la cultura romana. Vamos a ver el aspecto de la familia. Era considerada el núcleo y la columna vertebral de la sociedad romana. La familia romana estaba constituida por los miembros que tenían en común lazos de sangre, vínculos políticos o religiosos. Se consideraba que el romano era muy respetado en su hogar, ya que era el dueño absoluto de su familia y de sus esclavos. También su autoridad era muy grande y durante un tiempo él tenía el poder y derecho en la elección de la vida o la muerte de los suyos. Ahí podemos ver que para los romanos la familia era fundamental y el padre de familia tenía un derecho muy grande sobre los suyos. Veamos un poco acerca de las costumbres en la alimentación, porque estamos viendo el aspecto cultural. La cocina romana estaba basada en alimentos, ¿verdad? Estaba basada en alimentos básicos tales como el pulmentum o papilla de mijo, cebada o guisantes, el queso de leche de oveja, la carne de cordero hervida, las habas, entre otros. Además, las frutas tales como las manzanas, los albaricoques, los melones, higos y dátiles que ocuparon un lugar importante en su gastronomía. Sus hábitos alimenticios cambiaron a principios del siglo II, cuando llegaron a Asia Menor, ya que la preparación de las comidas se hizo de manera muy tardada y costosa de lo que habitualmente estaban acostumbrados. Aquí fueron considerados los servicios de los cocineros en lugar de seguir utilizando la servidumbre de los esclavos. Seguimos viendo las costumbres en la alimentación. La actividad ganadera de los romanos le proporcionaba carne de cabra, vaca, cerdo, leche y queso para complementar su alimentación. Otras alternativas de comida las obtienen con la caza de aves y la pesca. Mire, para los romanos la comida, su sabor y la ornamentación de los platos, así como los aderezados con salsas y adornos con hierbas, llegó a ser muy importante. Aquí estamos dentro de lo que es la gastronomía de la sociedad romana de aquel tiempo del apóstol Pablo. Vamos a ver ahora su religión. Los romanos eran politeístas, o sea, adoraban a muchos dioses. Entre sus principales divinidades se encontraban Júpiter, Juno, Minerva, Baco, Marte y Venus. Ellos tenían la creencia que su ciudad fue fundada por Rómulo. La loba era considerada un símbolo de respeto en la ciudad, ya que se creía que Rómulo y su hermano Remo habían sido amamantados por ella, luego que su madre los había arrojado al río Tíber. La religión romana comprendía rituales y adoración de diversas maneras, desde los antiguos festivales
la filosofía romana pagana, las antiguas religiones mistéricas, los ritos públicos y privados, los cultos a las divinidades, la adivinación y otras partes. Bueno, desde ahí, de estas fiestas, viene lo que es la fiesta de carnaval, ¿verdad? Ellos, los romanos, son los creadores de todas estas fiestas paganas dentro de su religión. Vamos avanzando. Ok, aquí entramos al inciso B del paso 6, la trascendencia de personas, lugares, acontecimientos, etcétera, mencionados en el pasaje o en el libro, ¿verdad? Ojo con esto. Bueno, vemos las personas en días del escrito de la carta a los romanos. Podemos mencionar al emperador Claudio como persona influyente. Él desterró a los cristianos judíos y gentiles en el año 40. Entonces, si vamos a mencionar personas o a investigar personas, según lo dice este manual, personas trascendentes, pues en este escrito de la carta a los romanos es el emperador Claudio, porque este hombre protagonizó una persecución en donde desterró a los cristianos judíos y gentiles de Roma, porque en ese momento había un pleito acerca de cómo se debía adorar, y ellos tenían un nombre que estaba en disputa. Los judíos malinterpretaron el nombre de Cristo por Crestus, y los gentiles, los cristianos gentiles, decían que no era Crestus, sino que era Christus. Y Crestus era una persona cualquiera. Entonces, como hubo mucho palabrerío, Claudio pensó que se estaban poniendo de acuerdo para derrocarlo. Entonces, por lo tanto, desterró en su mayoría a los cristianos judíos y gentiles. Bueno, si mencionamos lugares, la ciudad de Roma era la más influyente del mundo. Si en nuestro inciso vamos a ver lugares, Roma. Acontecimientos, bueno, en el año 40 Claudio expulsó a los judíos cristianos por una crisis en cuanto a la forma de adoración con los cristianos gentiles, y el emperador pensó que ellos se estaban rebelando. Entonces estos tres componentes del inciso B son los que nos dejan toda esta información. Vamos al inciso C, el medio ambiente cultural y social del autor y sus lectores. Veamos entonces el medio ambiente cultural del escritor Pablo. Pablo se encontraba en el momento de escribir la carta a los romanos, Pablo se encontraba en Corinto. O sea, el medio ambiente es ese ambiente que rodea al escritor. Es el ambiente que rodea al escritor. Pablo se encontraba en Corinto cuando escribió la carta a los romanos. Corinto estaba ubicada en la llanura que se localiza debajo del elevado Acrocorinto, sobre la parte alta del istmo, que era un importante puente de tierra entre la parte norte y la parte sur de Grecia, una cima de 630 metros de altura que se eleva en la península de Peloponeso. Esta fortificación era usada como lugar de defensa y de adoración pagana. Entonces ese era el ambiente, el medio ambiente cultural y social de Pablo. Seguimos viendo más información. Esta ciudad tenía una ubicación privilegiada que la hacía muy atractiva. Esto le garantizó una historia ilustre a tal grado que fue llamada ciudad rica, más por ser poseedora de dos puertos, uno en Cencrea, que conduce directamente a Asia, y el otro Lequeo, que conduce a Italia, ¿verdad? El dicho non omnibus licet adire Corinthum, no todos se pueden permitir el ir a Corinto. Hace referencia a la proverbial riqueza de la ciudad. O sea, que Corinto era una metrópoli portuaria, y eso la caracterizaba por ser una ciudad codiciable. Esta ciudad, al ser romana, era gobernada por el derecho y las leyes romanas. Su lengua oficial
era el latín en Corinto, ¿no? Pero su influencia, pero por su influencia la lengua griega era más común en el pueblo. Es por eso que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aunque no se ha podido establecer la cantidad de su población, se estima que vivían alrededor de 100.000 a 1.000.000 y se cree que la mitad de estos eran esclavos. Esa es la información de lo que es el medio ambiente cultural y social del escritor. Ahora vamos a ver el medio ambiente social y cultural de los lectores. Los hermanos lectores de la carta a los romanos vivían en la ciudad más influyente del mundo. La cultura de la ciudad era diversa, marcada por la presencia de muchas personas del mundo. Su religión era también diversa, ya que ellos asimilaban las religiones de otras naciones. Roma poseía una sociedad esclavista. Así era la ciudad donde vivían los lectores. Aquí habría que subrayar. Seguimos siempre dentro del inciso C, paso 6. 1. La situación de explotación, opresión, pobreza y represión de los que no tenían mérito, esta situación es presentada y alabada como civilización y progreso. 2. La división demasiado estratificada de la sociedad, donde pocos eran considerados dignos, se es digno por méritos económicos de nobleza o de tener poder en algún cargo político. Solo eran respetables los pertenecientes a uno de los famosos órdenes, sea senador, caballero o centurión. La aristocracia de las provincias podía adquirir ciudadanía romana para ser reconocido, pero a cambio del sometimiento a las políticas del emperador romano. Bueno, esta es información adjuntada, añadida para tener una amplitud, un panorama más claro de qué era un ciudadano romano, qué o quién era un ciudadano romano. Y aquí podemos ver que un ciudadano dignatario era alguien que poseía un rango, que poseía poder económico, ¿verdad? Bueno, vamos entonces al paso 7. Determine el carácter formal de la epístola. Aunque todos los documentos del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Judas, 21 en total, son epístolas, tienen ciertas diferencias considerables de carácter. Algunas son para un propósito determinado y tienen sus propios motivos. Es decir, Filemón, 1 Corintios, Judas, Gálatas, mientras que otras parecen ser más bien folletos generales. Es importante en este punto considerar que algunas son más como cartas y otras como son más públicas y por tanto verdaderas epístolas. Vamos a ver entonces su aspecto formal. La epístola a los romanos, a menudo abreviada como Romanos, es el sexto libro del Nuevo Testamento. Los eruditos bíblicos coinciden en que fue compuesta por el apóstol Pablo para explicar que la salvación es ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo. Es considerada como una carta retórica deliberativa. O sea, este es el aspecto formal de la carta. Es parecido como el género literario, ¿verdad? Es parecido como el género literario. Nada más que Gordon Fee le llama forma. Forma. Entonces, género literario y forma es prácticamente lo mismo. Entonces, esta carta es considerada como una carta retórica deliberativa cuyo propósito era explicar correctamente el Evangelio de Cristo. Por eso recomiendo que lea toda la carta que va a practicar la exégesis para que comprenda qué forma literaria es. ¿Me explico? Entonces, cuando la leemos una o dos veces, la entendemos. Nuestro pasaje citado de Romanos 5, 1, 2 pertenece a la parte principal de la epístola, ¿verdad? Entonces, ese es el paso 7. Determinar el carácter
formal de la epístola. Bueno, aquí seguimos leyendo. Aspecto formal. También es importante notar los varios aspectos formales de las cartas de la antigüedad y determinar cuál parte de la carta pertenece el pasaje que estamos aplicando. Por ejemplo, es parte de una acción de gracia o una oración. Forma parte del saludo formal o es la parte principal. Si pertenece a las partes más formales de la carta, cuánto ha determinado la forma misma, el contenido. Entonces, toda esta información que está en el manual, eso le sirve de guía. Obviamente, sus fuentes que usted va a citar le van a ir dando información y usted la va a ir corroborando y aproximando o acomodando a los pasos del ensayo exegético. Vamos al paso número 8. Examine el contexto histórico en particular. Según nuestro manual, dice, ya que las epístolas del Nuevo Testamento son todas documentos ocasionales, es decir, fueron ocasionadas por algunas circunstancias especiales, o bien de parte del lector o bien de parte del autor, es importante tratar de reconstruir la naturaleza de la situación a la cual responde la subdivisión principal de la carta que se trata. Para hacer esto bien debe hacerse lo siguiente. Bueno, inciso A, tenemos la audiencia. Haga una lista de todo lo que pueda proporcionar alguna información acerca de los destinatarios y su situación, qué se dice explícitamente, tiene una conducta que es necesario corregir, es el problema algún malentendido teológico o falta de comprensión, necesitan ellos consuelo, exhortación o corrección, o sea, son todas las opciones, ¿verdad? Si hay algún problema específico, vino de afuera o surgió de adentro, hay alguna indicación de cómo se enteró el autor de la situación, o sea, de todos estos incisos que están dentro del inciso A, que se llama audiencia, nosotros vamos a tratar de cubrir todo lo que podamos, ¿verdad? Vamos a tratar de cubrir todo lo que podamos. Por ejemplo, los destinatarios y su situación, ¿verdad? Los destinatarios y su situación, ¿qué se dice explícitamente? Hemos dicho que los destinatarios de la carta a los romanos sufrían un conflicto acerca de la forma de adorar con respecto a los judíos. Ellos exigían que debían circuncidarse los gentiles. O sea, esa información ya la proveímos al principio, pero la retomamos porque en este paso nos piden estudiar o examinar el contexto en particular. En particular sugiere qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en ese momento con los destinatarios? Y parte del desglosamiento del inciso A, que está referido a la audiencia. ¿Quién es la audiencia? Bueno, los destinatarios, los que están recibiendo la carta. Ya abordamos los destinatarios y su situación. Ahora, ¿tienen una conducta que es necesario corregir? Es una de las opciones o de las opciones alternativas que tenemos aquí en el manual para poder ir desarrollando el paso 8. Bueno, los destinatarios de la carta a los romanos recibieron una corrección por parte de Pablo en cuanto a que todos han pecado, que no hay diferencia entre judíos y gentiles y que solo en Cristo hay justificación. O sea, fuera de Cristo todos hemos pecado. Pero en Cristo hay justificación, ¿verdad? Entonces ahí Pablo les corrige la actitud equivocada que tenían. Otra opción que tenemos ahí a las preguntas que están siendo abordadas para desarrollar el inciso A. ¿Es el problema algún malentendido teológico o falta de comprensión? O
según lo dice el manual, usted lo puede ir subrayando ahí. Particularmente había un malentendido teológico, ya que ambos discrepaban acerca de su forma de manifestar su fe. Debido a eso, Pablo escribe que solo existe una sola fe y es a través de Jesucristo el suficiente Salvador y que en ella somos uno solo. Está más que explicado. Está más que explicado el párrafo que estamos haciendo la exégesis. Seguimos. ¿Hay alguna indicación de cómo se enteró el autor de la situación? De acuerdo con el decreto del emperador Claudio, en virtud del cual todos los judíos, mire esta información que viene, debían ser expulsados de la capital de su imperio, según Hechos 18, 1 al 2, justamente en este tiempo, la iglesia en Roma estaba por penetrar el evangelio con el evangelio en el barrio judío. Como era de prever, dicho esfuerzo causó un poco de revuelo. Cuenta un historiador romano, Suetonio, que Claudio expulsó a los judíos que estaban promoviendo disturbios tumultantes en latín como protesta contra una persona de nombre Crestus o Chrestus. Por supuesto, una grafía incorrecta del nombre latinizado Christus. Seguimos avanzando. Expulsados los guías judíos, los étnico-cristianos se hicieron cargo de la dirección de la iglesia. Como la expulsión quedó en vigencia solo durante la vida del emperador y como Claudio murió en el año 54, muchos judeocristianos tuvieron la oportunidad de regresar a Roma, como en efecto lo hicieron Aquila y Priscila, según Romanos 16, 3 al 4. A su retorno, estos judeocristianos probablemente notaron algunos cambios en la iglesia como resultado de la dirección ejercida por los étnicos cristianos. Puede haber sido el reflejo de esa tensión de que entre otras cosas impulsó a Pablo a componer su carta a los romanos. Es lo más probable de que todos estos disturbios y todo lo que sucedió posteriormente a la persecución, que estos hermanos, Aquila y Priscila, que eran siervos del apóstol Pablo o líderes de él, le escribieron, le informaron, le dieron detalles de todo, y así Pablo tuvo un panorama más completo para poder construir su argumento teológico y escribir a los cristianos en Roma. Vamos al paso número 9. Determine el contexto literario. Usted ya sabe cuál es el contexto literario. O sea, dice aquí, para hacer esto debe aprender a tomar en cuenta lo siguiente. Dos cosas. Uno, el género literario de nuestro pasaje. El género literario de nuestro pasaje, Romanos 5, 1 al 2, es un discurso teológico. Es un discurso, el género literario de nuestro pasaje. Dos, el contexto literario que rodea al pasaje, el cual es una carta retórica deliberativa. O sea, nuestro pasaje está dentro de un contexto. Ese contexto se llama carta retórica deliberativa, ya que en los capítulos 1 al 11 expone los hechos del Evangelio y en los capítulos 12 al 15 llama a sus lectores a la reconciliación y al servicio mutuo. Esta carta retórica deliberativa busca persuadir a los lectores que cambien de conducta. Claro, el género literario de nuestro pasaje es un discurso teológico que revela la doctrina de la justificación, ¿verdad? Revela, si añadiéramos un paso más a este ensayo exegético que nos diga cuál es el enfoque teológico del párrafo, bueno, el enfoque teológico sería, o si menciona alguna teología o encierra alguna teología, entonces diría la doctrina de la justificación, si añadiéramos un paso, ¿verdad? Pero en este sentido,
Nuestro género literario de nuestro texto o nuestro pasaje es un discurso teológico. Vamos entrando al paso número 10, que dice, y el último, por supuesto, es aquí donde extraemos toda la riqueza escrituraria que contiene el texto o pasaje citado para aplicarle la exégesis, tomando en cuenta todos los elementos antes obtenidos en nuestro análisis e investigación. Todo proceso exegético debe terminar con una conclusión y aplicación lógica en base a lo investigado. Todo proceso exegético debe terminar con una conclusión. Por eso, en el ensayo exegético de Evangelio, añadimos en el paso final exégesis final. Hay alumnos que me han hecho el proceso, pero no han terminado. Por favor, hermano, termine su ensayo exegético con la conclusión o exégesis final. Exégesis de Romanos 5, 1 al 2. En resumen, Pablo nos explica que solo a través de Jesucristo tenemos el perdón de los pecados, y que no se necesita nada ni a nadie más para poder ser perdonados delante del Padre, que solo la fe en Él es necesaria. Esa es la exégesis final. ¿Pero qué pasó? Vinimos por un camino y nos internamos en la cultura, en la religión, en la política, en la gastronomía, en el medio ambiente, en los contextos, en todo el aspecto histórico de la carta. Nos dimos cuenta de los problemas internos, de las causas históricas que originaron el escrito. Nos dimos cuenta que Priscila y Aquila, personas que se convirtieron en Atenas con el apóstol Pablo, también estaban trabajando en Roma. Entonces, todo este ensayo nos llevó a lo profundo del pasaje de Romanos 5, 1 al 2. Recuerde, haga su ensayo exegético tal y como se lo hemos presentado en esta videoclase demostrativa. Por favor, envíelo por PDF, bien hechito, con su portada que tenga todos los elementos. Póngase manos a la obra, ¿verdad? Pídele a Dios la dirección. Envíeme los videos, porque ya serían 2 videos, el del ensayo exegético de Evangelios y el ensayo exegético de Epístolas. Por favor, vestir formalmente como todo un licenciado en teología que va a presentar su trabajo exegético delante de Dios. Que el Señor le bendiga en gran manera. Les habló su profesor de exégesis del Nuevo Testamento, el pastor Moisés Binder. Pase buena noche.